Sí, efectivamente es un tema que hay que abordar. Estamos en presencia de un mecanismo de diálogo donde no participó el liderazgo que tiene la legitimidad del pueblo venezolano, como lo es María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes presentaron un comunicado muy claro al país de que no participaron en esto, no diseñaron ningún tipo de mecanismo para este diálogo, pero que de ninguna manera van a obstruir que se dé esta situación, pero con la acotación de lo siguiente. En ese diálogo, lo único, primero que nada, Carlos, te lo digo, llevamos 17 diálogos en Venezuela, todos han sido para que el régimen, o su objetivo final o su resultado final ha sido que el régimen ha ganado tiempo y manteniéndose en el poder. Sabemos que en ninguno de los diálogos el régimen ha cumplido su palabra, ha honrado su palabra o lo que ha firmado. Recordemos que el último fue el diálogo de Barbados, donde iba a quedar habilitada María Corina Machado, iba a haber unas elecciones libres y vivimos todos los venezolanos el 28 de julio cómo ganó Edmundo González Urruti y salió un Elvis Amoroso a leer una servilleta, luego un TCJ falso a proclamar a Nicolás Maduro, el mismo que decía que se quedaba por las buenas o por las malas, que hoy, gracias a Dios y al presidente Trump, está privado de libertad en Brooklyn como debe ser. Eh, Mira, Carlos, por supuesto que muchos venezolanos están escépticos de este diálogo, porque pues, principalmente se retiró o se sacó o se excluyó de ese mecanismo que no conocemos a la única persona que tiene la legitimidad del pueblo venezolano, que es María Corina Machado, quien ganó el 22 de octubre, quien hizo ganar a Edmundo González Urrutia el 28 de julio. Ahora, ¿qué es lo que queremos los venezolanos que estamos viendo de ese diálogo y lo cual simplemente acogeríamos? Queremos que la primera discusión no sea qué vamos a hacer con las víctimas del terremoto. No, no, no. Eso no tiene ninguna discusión. Tiene que abocarse el régimen a salvaguardar las vidas y salvaguardar las personas que son víctimas del terremoto, que no solo son víctimas del terremoto o del doblete del terremoto que ocurrió el 24 de junio, sino que son víctimas de que un régimen criminal, un régimen corrupto, construyó o permitió construcciones en lugares donde no se podía construir después de la vaguada de Vargas, simplemente por el dinero, porque ellos todo lo que han hecho durante 27 años es por el dinero. Entonces ese no puede ser el punto uno de un diálogo cuyo único objetivo es saber cuándo se van y cuándo se va a respetar la voluntad del pueblo venezolano. Por lo tanto, el primer punto de ese diálogo debería ser la libertad de los presos políticos, de todos los presos políticos, la habilitación de todos los políticos que están inhabilitados ilegalmente, el regreso de todos los exiliados, y en eso me incluyo, porque criticar a ese régimen no es un crimen, y que se fije un cronograma electoral presidencial para salir de estos delincuentes que han dominado el país durante 27 años. No, el segundo punto, el fortalecimiento de la democracia. ¿Cuál democracia? Así es. La democracia de Elvis el Moroso, que violó la voluntad del pueblo venezolano. Yo creo que esos deberían ser los puntos. Ahora, los venezolanos estamos todos expectantes, independientemente de que llevamos 17 diálogos donde el régimen no ha cumplido absolutamente nada y lo que ha hecho es ganar tiempo. Y esta vez no es la excepción. Evidentemente, están allí. En la primera reunión no se hizo, sino que se llamaron por teléfono. Entonces, ya vemos que es lo mismo de siempre, la misma patraña de siempre de Jorge Rodríguez. Ahora, yo quisiera estar equivocado y quisiera que efectivamente de ese supuesto diálogo, ese mecanismo que hay allí, que no conocemos, salga la libertad de todos los presos políticos y que se fijen unas elecciones presidenciales lo antes posible. No este cuento de que si 2027, 2028, Venezuela está lista para hacer una elección presidencial, lo que tenga es que cambiar el CNE y en 90 días, después de haber sido cambiado el CNE, Venezuela puede ir a un proceso electoral presidencial perfectamente. Porque el problema de Venezuela no se soluciona simplemente con diálogos o cambiando unos magistrados, que hay que cambiarlos evidentemente, o solamente cambiando el CNE. El problema de Venezuela se resuelve desde Miraflores y han pasado Ahora, 27 años que en Miraflores lo que ha habido es criminales, ladrones que han saqueado a Venezuela y que han dañado al pueblo venezolano. estoy plenamente de acuerdo contigo en mucho, en casi la totalidad de lo que dices. Y no quiero decir que hay una parte en la que no estemos de acuerdo, sino en la que creo que hay algunos visos.
Yo incluso decía al principio del programa que yo también quiero equivocarme. Yo soy el primero que quiero aparecer aquí en este programa y decir, me equivoqué, qué bueno, tenemos cronograma electoral, los presos políticos están en la calle, hay 5 rectores gente honorable que no está puesta por los partidos, sino está puesta allí por su competencia, por su conocimiento, por su honradez y su transparencia. Quiero equivocarme. Ahora, yo no sé si se trata de que especulemos un poco. En primer lugar, si María Corina no está, quizá, no digo que no sea importante, pero si quienes estuvieran ahí de verdad van a hacer el trabajo, pues chévere, porque le ahorran a María Corina el desgaste de estar metida en una mesa armando algo para lo que ella después va a participar como candidata y que estamos seguros que va a obtener la mayoría de la aprobación del pueblo venezolano. Pero ¿por qué, a tu juicio, termina esto reducido a la égida de 2 personajes nefastos como Julio Borges y Leopoldo López? Mira, lamentablemente, Carlos, yo creo que quienes están en esa mesa, aparte de que Estados Unidos está en parte manejando que se dé ese mecanismo que no conocemos nosotros de la gente de Venezuela, en el cual no participamos, pero que también deseamos que tenga un buen resultado. Yo creo que quien escogió, aparte de los que van a estar en esa mesa, no solamente de su lado, sino del otro lado, o quien dio el beneplácito fue Jorge Rodríguez. Entonces, la verdad que no entendemos cómo el principal liderazgo del país no se le permitió o no se le comentó, no se le participó, no se le dijo, mira, se va a hacer esto de esta manera, hay que hacer una agenda, hay que hablar, estas reuniones van a ser para solucionar estos problemas, sino que se hizo a espaldas de quien es la líder fundamental del país, y eso significa haberlo hecho a espaldas de la gente, del pueblo venezolano. ¿Por qué está Julio Borges y Leopoldo López ahí? Bueno, han cometido muchos errores durante mucho tiempo con los venezolanos y en Venezuela. No, Y además la creo que gente este, no confía en ellos. La gente no yo confía creo en que este ellos. es otro de los errores. Ese es el punto clave de este tema. La gente está escéptica con relación a este diálogo. Primero porque han sido 17 diálogos falsos. 17 diálogos donde se le ha hecho daño al país, donde esta gente ha acordado cosas que al final no se cumplen. El último diálogo lo que tuvimos fue la libertad de Alex Saab y la libertad de los sobrinos de Cilia Flores. En realidad para los venezolanos no hubo absolutamente más nada. Lo que hubo fue eso, libertad de unos criminales, que ahora, gracias a Dios, uno de ellos ya nuevamente está privado de libertad, como es Alex Saab.